En el silencio polvoriento de un desierto sin nombre, más allá de lo que los ojos humanos pueden soportar, la tradición apócrifa describe un lugar donde la luz no llega. Allí, entre rocas filosas como cuchillas y un viento que nunca descansa, está encadenado Azazel. No hay agua, no hay sombra, no hay voz, solo un aislamiento eterno que no es muerte pero tampoco vida. Un estado suspendido, donde cada grano de arena que golpea su cuerpo es un recordatorio del juicio que lo alcanzó. El libro de Enoc describe con crudeza el momento de su caída final. Tras corromper la tierra y enseñar secretos prohibidos a la humanidad, Dios ordena al arcángel Rafael que lo aprisione. La orden es clara: átalo de pies y manos, lánzalo en tinieblas, abre en el desierto un hueco profundo y cúbrelo de piedras afiladas. Allí quedará hasta el día del gran juicio, cuando será arrojado al fuego eterno. No hay margen para el arrepentimiento, no hay retorno. Es la consecuencia definitiva para un ser que, teniendo acceso al esplendor divino, eligió la rebelión. Pero aquí surge una pregunta inquietante. Si Azazel está encadenado en un lugar apartado, ¿cómo es posible que su huella siga apareciendo en la historia humana? Porque, aunque su cuerpo esté confinado, sus enseñanzas no fueron destruidas. Los hombres que las recibieron las transmitieron. Los pueblos que aprendieron a forjar armas no olvidaron la técnica. Las mujeres que conocieron el arte de la seducción lo llevaron a sus hijas. Y los secretos de la magia y la invocación de fuerzas invisibles encontraron refugio en prácticas ocultas, camufladas bajo ritos religiosos o tradiciones culturales. El encarcelamiento de Azazel, entonces, no sería un cierre total de su influencia, sino un aislamiento físico de su presencia directa, como si se hubiera cerrado la boca del lobo. Pero sus aullidos aún viajaran con el viento, encontrando oídos dispuestos a escuchar. Y cuanto más se estudian los patrones de la historia, más evidente parece que ese eco sigue resonando. Imagina por un momento las civilizaciones antiguas después del diluvio. Aunque se dice que Dios limpió la tierra de la corrupción, rápidamente vuelven a aparecer armas, guerras y cultos a deidades extrañas. ¿De dónde viene ese conocimiento tan preciso, tan devastador, si no de una memoria antigua? Es como si la humanidad llevara en su interior una semilla oscura que nunca fue erradicada por completo. En las tradiciones rabínicas más antiguas, hay un reconocimiento velado de que el desierto es territorio de fuerzas hostiles. No es casual que Jesús, antes de comenzar su ministerio, haya sido llevado al desierto para ser tentado. No es casual que Moisés recibiera la ley en un monte desértico, lejos de la vida cotidiana. Estos lugares eran vistos como espacios de transición, donde el velo entre lo visible y lo invisible se volvía más delgado. Que Azazel esté confinado en un desierto sombrío no es solo un castigo físico, es una declaración de que su esfera de acción es ese lugar de fronteras difusas entre el mundo humano y el espiritual. El concepto de desierto sombrío en Enoc no debe confundirse con una simple ubicación geográfica. Es un símbolo de aislamiento espiritual, de expulsión de la comunión con Dios y con los suyos. Allí, Azazel no reina, pero tampoco deja de existir. Es como un prisionero condenado a cadena perpetua que aún desde su celda puede enviar mensajes cifrados al exterior, y esos mensajes pueden viajar disfrazados en ideas, en modas, en movimientos que parecen inofensivos, pero que llevan el germen de la misma corrupción que él introdujo hace milenios. Aquí es donde el ritual del macho cabrío en Levítico adquiere una dimensión aún más profunda. Enviarlo para Azazel al desierto no sería solo una forma de liberar al pueblo de sus pecados, sino de devolver simbólicamente esas faltas a su origen.
de ponerlas de nuevo bajo la custodia de quien las inspiró, un acto de restitución espiritual. Pero también podría ser de forma encubierta un recordatorio para el enemigo. No hemos olvidado quién eres ni lo que hiciste. La tradición oral judía menciona que, en algunos casos, el macho cabrío no era simplemente dejado libre, sino arrojado por un precipicio rocoso para asegurar que no regresara. Esto añade otra capa al simbolismo, un rechazo absoluto, una ruptura definitiva con aquello que representa. Y si el destino final de ese animal es un lugar que conecta con la prisión de Azazel, entonces el ritual se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible, entre el mundo humano y el espiritual. Lo más inquietante de todo es pensar que esta historia, relegada a los márgenes de los textos aceptables, podría ser una de las claves para entender por qué la humanidad parece repetir ciertos ciclos de violencia y decadencia. Tal vez no sea solo una cuestión de naturaleza humana. Tal vez haya una mano invisible que desde las sombras sigue empujando en la misma dirección. Si esto es cierto, el encierro de Azazel no es el final de su influencia, sino el inicio de una nueva fase, la de actuar a través de intermediarios. En lo largo de la historia encontramos relatos de líderes que afirmaban recibir revelaciones sobre estrategias de guerra, invenciones tecnológicas o prácticas místicas que parecían adelantadas a su tiempo. En algunos casos, esos líderes atribuían sus visiones a seres luminosos o espíritus de sabiduría. ¿Y si esos encuentros fueran en realidad ecos de las enseñanzas de Azazel, filtrándose a través de otros canales? Los místicos medievales advertían que no toda luz viene de Dios, que hay iluminaciones falsas, inspiraciones que parecen benevolentes, pero que en el fondo son trampas. Si un ángel caído logró disfrazar su influencia bajo la apariencia de progreso o conocimiento, entonces su prisión en el desierto sombrío es menos una barrera y más una estrategia de control. Él no necesita estar libre para seguir influyendo. Solo necesita que el hombre siga escuchando. Y así, lo que comenzó como un juicio ejemplar se convierte en un misterio que no ha terminado. Porque mientras exista quien busque poder a cualquier costo, habrá un eco dispuesto a responder. Y ese eco lleva un nombre que la Biblia menciona apenas una vez, pero que, en los textos prohibidos, resuena con fuerza aterradora: Azazel. En la superficie, Yom Kippur parece un día de introspección, arrepentimiento y restauración espiritual. Un momento en que el pueblo de Israel ayunaba, oraba y pedía perdón a Dios por los pecados cometidos durante el año. Pero, en el núcleo más profundo del ritual, se esconde un acto enigmático que desconcierta incluso a los estudiosos más experimentados: la liberación de un macho cabrío para Azazel en el desierto. Es un detalle que, leído sin contexto, podría parecer un simple símbolo, un gesto alegórico para representar la expulsión del pecado. Sin embargo, cuando se compara con las historias preservadas en textos apócrifos, ese gesto adquiere un peso diferente, casi peligroso. Es como si Yom Kippur no fuera únicamente un asunto entre Dios y su pueblo, sino también una confrontación ritual con una fuerza enemiga de origen celestial. El libro de Enoc y los manuscritos del Mar Muerto nos dan pistas para entenderlo. Allí, los vigilantes, esa hermandad de ángeles caídos que cruzó el límite entre lo divino y lo humano, aparecen como los arquitectos de una corrupción global que llevó a Dios a limpiar la tierra mediante el diluvio. Entre ellos, Azazel destaca por su papel como maestro de la guerra, la vanidad y la hechicería. Si aceptamos esa versión, enviar un animal cargado con los pecados de toda una nación para Azazel no sería una figura literaria, sino un acto espiritual directo: devolver al corruptor aquello que él mismo sembró.
Es importante recordar que, en la mentalidad hebrea antigua, los ritos no eran meras representaciones. Eran acciones reales que producían efectos reales en el plano espiritual. El sumo sacerdote no simplemente simbolizaba la transferencia del pecado al macho cabrío. Él creía que estaba literalmente transfiriendo una carga espiritual que sería llevada lejos del campamento, fuera del territorio de la comunidad santa. Y si el destinatario final de esa carga era Azazel, entonces estamos hablando de un enfrentamiento ritual, una declaración de guerra anual. El hecho de que este acto se realizara solo una vez al año y en un contexto de máxima santidad no hace sino reforzar su importancia. El sumo sacerdote, después de purificarse a sí mismo, al templo y al pueblo, se convertía en el único puente capaz de realizar esta transacción espiritual. Y lo hacía con sumo cuidado, siguiendo instrucciones exactas, como si cualquier error pudiera tener consecuencias desastrosas. Aquí es donde el vínculo con los vigilantes se vuelve más evidente. Si Azazel fue uno de sus líderes, su confinamiento en el desierto sombrío no implicaría que su influencia estuviera completamente neutralizada. El envío del macho cabrío podría ser visto como una forma de mantenerlo bajo control, una especie de recordatorio constante de que el pueblo de Dios reconocía su papel en la corrupción, pero también su destino de recibir de vuelta todo lo que había provocado. Ahora bien, ¿por qué esta conexión no aparece de forma clara en la Biblia que la mayoría de nosotros tenemos hoy? Una posible respuesta es que, con el paso de los siglos, la tradición oficial decidió suavizar la figura de Azazel para evitar que el pueblo desarrollara una visión dualista en la que Dios compartiera protagonismo con una figura demoníaca poderosa. Reinterpretarlo como un simple lugar en el desierto eliminaba el riesgo de que su nombre se convirtiera en objeto de culto o temor excesivo. Sin embargo, los registros más antiguos no se molestan en ocultar su identidad. En ellos, Azazel es nombrado, descrito y condenado. Y el vínculo con Yom Kippur queda implícito pero evidente para quien conoce la historia completa. Esto significa que, de alguna manera, cada celebración del día de la expiación era también un acto de memoria. Recordar que hubo un tiempo en que los cielos fueron violados, que seres de luz se convirtieron en maestros de tinieblas y que el mundo todavía carga con las consecuencias. Si aceptamos esta visión, entonces Yom Kippur no es simplemente un día de reconciliación con Dios, sino un día de alineación con el orden celestial frente a las fuerzas que buscan distorsionarlo. Es, por decirlo así, un reajuste cósmico en el que no solo se restaura la relación entre Dios y su pueblo, sino que se reafirma el rechazo a la corrupción que los vigilantes, y Azazel en particular, introdujeron en la historia humana. Lo más inquietante de todo es que este acto no pertenece solo al pasado. Si las fuerzas que actuaron en tiempos de Enoc siguen influyendo hoy, entonces el principio detrás del ritual del macho cabrío sigue vigente. La necesidad de reconocer que hay influencias externas que buscan desviar al ser humano de su propósito original. Y que esas influencias no siempre se manifiestan de forma abiertamente hostil. A veces se visten de progreso, belleza o libertad, pero llevan la misma firma que hace milenios. De hecho, si miramos con atención, veremos que el patrón de corrupción descrito en Enoc sigue apareciendo en nuestra era. Tecnología usada para la destrucción, manipulación de la imagen para controlar percepciones y un creciente interés por prácticas espirituales que invocan fuerzas no identificadas. No es difícil imaginar que, si Azazel pudiera observar el mundo de hoy, vería en él el fruto de las semillas que plantó antes del diluvio. Esto nos lleva a una reflexión perturbadora.
¿Y si el ritual del macho cabrío en Yom Kippur era, en realidad, una forma de cortar de raíz esa conexión cada año? ¿Y si la ausencia de este acto en la práctica cristiana actual ha dejado un vacío en la batalla espiritual que antes se libraba de manera consciente? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que abre un horizonte de posibilidades inquietantes. Porque si la historia de Azazel es cierta, entonces la lucha entre el cielo y las tinieblas no terminó con su encierro. Continúa, silenciosa, en las decisiones que tomamos, en las ideas que adoptamos y en las creencias que dejamos entrar en nuestra vida. Y quizás, sin saberlo, cada generación se enfrenta al mismo dilema: aceptar las enseñanzas de un ser caído disfrazadas de sabiduría, o devolverle lo que nunca debimos recibir. En el silencio polvoriento de un desierto sin nombre, más allá de lo que los ojos humanos pueden soportar, la tradición apócrifa describe un lugar donde la luz no llega. Allí, entre rocas filosas como cuchillas y un viento que nunca descansa, está encadenado Azazel. No hay agua, no hay sombra, no hay voz, solo un aislamiento eterno que no es muerte, pero tampoco vida. Un estado suspendido, donde cada grano de arena que golpea su cuerpo es un recordatorio del juicio que lo alcanzó. El libro de Enoc describe con crudeza el momento de su caída final. Tras corromper la tierra y enseñar secretos prohibidos a la humanidad, Dios ordena al arcángel Rafael que lo aprisione. La orden es clara: átalo de pies y manos, lánzalo en tinieblas, abre en el desierto un hueco profundo y cúbrelo de piedras afiladas. Allí quedará hasta el día del gran juicio, cuando será arrojado al fuego eterno. No hay margen para el arrepentimiento, no hay retorno. Es la consecuencia definitiva para un ser que, teniendo acceso al esplendor divino, eligió la rebelión. Pero aquí surge una pregunta inquietante: si Azazel está encadenado en un lugar apartado, ¿cómo es posible que su huella siga apareciendo en la historia humana? Porque, aunque su cuerpo esté confinado, sus enseñanzas no fueron destruidas. Los hombres que las recibieron las transmitieron. Los pueblos que aprendieron a forjar armas no olvidaron la técnica. Las mujeres que conocieron el arte de la seducción lo llevaron a sus hijas, y los secretos de la magia y la invocación de fuerzas invisibles encontraron refugio en prácticas ocultas, camufladas bajo ritos religiosos o tradiciones culturales. El encarcelamiento de Azazel, entonces, no sería un cierre total de su influencia, sino un aislamiento físico de su presencia directa, como si se hubiera cerrado la boca del lobo, pero sus aullidos aún viajaran con el viento, encontrando oídos dispuestos a escuchar. Y cuanto más se estudian los patrones de la historia, más evidente parece que ese eco sigue resonando. Imagina por un momento las civilizaciones antiguas después del diluvio. Aunque se dice que Dios limpió la tierra de la corrupción, rápidamente vuelven a aparecer armas, guerras y cultos a deidades extrañas. ¿De dónde viene ese conocimiento tan preciso, tan devastador, sino de una memoria antigua? Es como si la humanidad llevara en su interior una semilla oscura que nunca fue erradicada por completo. En las tradiciones rabínicas más antiguas, hay un reconocimiento velado de que el desierto es territorio de fuerzas hostiles. No es casual que Jesús, antes de comenzar su ministerio, haya sido llevado al desierto para ser tentado. No es casual que Moisés recibiera la ley en un monte desértico, lejos de la vida cotidiana. Estos lugares eran vistos como espacios de transición, donde el velo entre lo visible y lo invisible se volvía más delgado. Que Azazel esté confinado en un desierto sombrío no es solo un castigo físico, es una declaración de que su esfera de acción es ese lugar de fronteras difusas entre el mundo humano y el espiritual.
El concepto de desierto sombrío en Enoc no debe confundirse con una simple ubicación geográfica. Es un símbolo de aislamiento espiritual, de expulsión de la comunión con Dios y con los suyos. Allí, Azazel no reina, pero tampoco deja de existir. Es como un prisionero condenado a cadena perpetua que, aún desde su celda, puede enviar mensajes cifrados al exterior. Y esos mensajes pueden viajar disfrazados, en ideas, en modas, en movimientos que parecen inofensivos, pero que llevan el germen de la misma corrupción que él introdujo hace milenios. Aquí es donde el ritual del macho cabrío en Levítico adquiere una dimensión aún más profunda. Enviarlo para Azazel al desierto no sería solo una forma de liberar al pueblo de sus pecados, sino de devolver simbólicamente esas faltas a su origen, de ponerlas de nuevo bajo la custodia de quien las inspiró. Un acto de restitución espiritual, pero también podría ser, de forma encubierta, un recordatorio para el enemigo. No hemos olvidado quién eres ni lo que hiciste. La tradición oral judía menciona que, en algunos casos, el macho cabrío no era simplemente dejado libre, sino arrojado por un precipicio rocoso para asegurar que no regresara. Esto añade otra capa al simbolismo, un rechazo absoluto, una ruptura definitiva con aquello que representa. Y si el destino final de ese animal es un lugar que conecta con la prisión de Azazel, entonces el ritual se convierte en un puente entre lo visible y lo invisible, entre el mundo humano y el espiritual. Lo más inquietante de todo es pensar que esta historia, relegada a los márgenes de los textos aceptables, podría ser una de las claves para entender por qué la humanidad parece repetir ciertos ciclos de violencia y decadencia. Tal vez no sea solo una cuestión de naturaleza humana. Tal vez haya una mano invisible que desde las sombras sigue empujando en la misma dirección. Si esto es cierto, el encierro de Azazel no es el final de su influencia, sino el inicio de una nueva fase, la de actuar a través de intermediarios. A lo largo de la historia, encontramos relatos de líderes que afirmaban recibir revelaciones sobre estrategias de guerra, invenciones tecnológicas o prácticas místicas que parecían adelantadas a su tiempo. En algunos casos, esos líderes atribuían sus visiones a seres luminosos o espíritus de sabiduría. ¿Y si esos encuentros fueran en realidad ecos de las enseñanzas de Azazel filtrándose a través de otros canales? Los místicos medievales advertían que no toda luz viene de Dios, que hay iluminaciones falsas, inspiraciones que parecen benevolentes pero que, en el fondo, son trampas. Si un ángel caído logró disfrazar su influencia bajo la apariencia de progreso o conocimiento, entonces su prisión en el desierto sombrío es menos una barrera y más una estrategia de control. Él no necesita estar libre para seguir influyendo. Solo necesita que el hombre siga escuchando. Y así, lo que comenzó como un juicio ejemplar se convierte en un misterio que no ha terminado. Porque mientras exista quien busque poder a cualquier costo, habrá un eco dispuesto a responder. Y ese eco lleva un nombre que la Biblia menciona apenas una vez, pero que en los textos prohibidos resuena con fuerza aterradora: Azazel. En la superficie, Yom Kippur parece un día de introspección, arrepentimiento y restauración espiritual. Un momento en que el pueblo de Israel ayunaba, oraba y pedía perdón a Dios por los pecados cometidos durante el año. Pero en el núcleo más profundo del ritual se esconde un acto enigmático que desconcierta incluso a los estudiosos más experimentados: la liberación de un macho cabrío para Azazel en el desierto. Es un detalle que, leído sin contexto, podría parecer un simple símbolo, un gesto alegórico para representar la expulsión del pecado.
Sin embargo, cuando se compara con las historias preservadas en textos apócrifos, ese gesto adquiere un peso diferente, casi peligroso. Es como si Yom Kippur no fuera únicamente un asunto entre Dios y su pueblo, sino también una confrontación ritual con una fuerza enemiga de origen celestial. El libro de Enoc y los manuscritos del Mar Muerto nos dan pistas para entenderlo. Allí, los vigilantes, esa hermandad de ángeles caídos que cruzó el límite entre lo divino y lo humano, aparecen como los arquitectos de una corrupción global que llevó a Dios a limpiar la tierra mediante el diluvio. Entre ellos, Azazel destaca por su papel como maestro de la guerra, la vanidad y la hechicería. Si aceptamos esa versión, enviar un animal cargado con los pecados de toda una nación para Azazel no sería una figura literaria, sino un acto espiritual directo, devolver al corruptor aquello que él mismo sembró. Es importante recordar que, en la mentalidad hebrea antigua, los ritos no eran meras representaciones, eran acciones reales que producían efectos reales en el plano espiritual. El sumo sacerdote no simplemente simbolizaba la transferencia del pecado al macho cabrío. Él creía que estaba literalmente transfiriendo una carga espiritual que sería llevada lejos del campamento, fuera del territorio de la comunidad santa. Y si el destinatario final de esa carga era Azazel, entonces estamos hablando de un enfrentamiento ritual, una declaración de guerra anual. El hecho de que este acto se realizara solo una vez al año y en un contexto de máxima santidad no hace sino reforzar su importancia. El sumo sacerdote, después de purificarse a sí mismo, al templo y al pueblo, se convertía en el único puente capaz de realizar esta transacción espiritual. Y lo hacía con sumo cuidado, siguiendo instrucciones exactas, como si cualquier error pudiera tener consecuencias desastrosas. Aquí es donde el vínculo con los vigilantes se vuelve más evidente. Si Azazel fue uno de sus líderes, su confinamiento en el desierto sombrío no implicaría que su influencia estuviera completamente neutralizada. El envío del macho cabrío podría ser visto como una forma de mantenerlo bajo control, una especie de recordatorio constante de que el pueblo de Dios reconocía su papel en la corrupción, pero también su destino de recibir de vuelta todo lo que había provocado. Ahora bien, ¿por qué esta conexión no aparece de forma clara en la Biblia que la mayoría de nosotros tenemos hoy? Una posible respuesta es que, con el paso de los siglos, la tradición oficial decidió suavizar la figura de Azazel para evitar que el pueblo desarrollara una visión dualista en la que Dios compartiera protagonismo con una figura demoníaca poderosa. Reinterpretarlo como un simple lugar en el desierto eliminaba el riesgo de que su nombre se convirtiera en objeto de culto o temor excesivo. Sin embargo, los registros más antiguos no se molestan en ocultar su identidad. En ellos, Azazel es nombrado, descrito y condenado. Y el vínculo con Yom Kippur queda implícito pero evidente para quien conoce la historia completa. Esto significa que, de alguna manera, cada celebración del día de la expiación era también un acto de memoria. Recordar que hubo un tiempo en que los cielos fueron violados, que seres de luz se convirtieron en maestros de tinieblas y que el mundo todavía carga con las consecuencias. Si aceptamos esta visión, entonces Yom Kippur no es simplemente un día de reconciliación con Dios, sino un día de alineación con el orden celestial frente a las fuerzas que buscan distorsionarlo. Es, por decirlo así, un reajuste cósmico, en el que no solo se restaura la relación entre Dios y su pueblo, sino que se reafirma el rechazo a la corrupción que los vigilantes, y a Azazel en particular, introdujeron en la historia humana. Lo más inquietante de todo es que este acto no pertenece solo al pasado. Si las fuerzas que actuaron en tiempos de Enoc siguen influyendo hoy,
entonces el principio detrás del ritual del macho cabrío sigue vigente. La necesidad de reconocer que hay influencias externas que buscan desviar al ser humano de su propósito original. Y que esas influencias no siempre se manifiestan de forma abiertamente hostil. A veces se visten de progreso, belleza o libertad, pero llevan la misma firma que hace milenios. De hecho, si miramos con atención, veremos que el patrón de corrupción descrito en Enoc sigue apareciendo en nuestra era. Tecnología usada para la destrucción, manipulación de la imagen para controlar percepciones y un creciente interés por prácticas espirituales que invocan fuerzas no identificadas. No es difícil imaginar que, si Azazel pudiera observar el mundo de hoy, vería en él el fruto de las semillas que plantó antes del diluvio. Esto nos lleva a una reflexión perturbadora. ¿Y si el ritual del macho cabrío en Yom Kippur era, en realidad, una forma de cortar de raíz esa conexión cada año? ¿Y si la ausencia de este acto en la práctica cristiana actual ha dejado un vacío en la batalla espiritual que antes se libraba de manera consciente? Es una pregunta que no tiene una respuesta fácil, pero que abre un horizonte de posibilidades inquietantes. Porque si la historia de Azazel es cierta, entonces la lucha entre el cielo y las tinieblas no terminó con su encierro. Continúa, silenciosa, en las decisiones que tomamos, en las ideas que adoptamos y en las creencias que dejamos entrar en nuestra vida. Y quizás, sin saberlo, cada generación se enfrenta al mismo dilema: aceptar las enseñanzas de un ser caído disfrazadas de sabiduría o devolverle lo que nunca debimos recibir. La historia que hoy la mayoría de los creyentes conoce sobre el día de la expiación es limpia, ordenada, perfectamente encajada en la liturgia. El macho cabrío para Azazel es interpretado como un símbolo de la separación definitiva del pecado, un acto puramente alegórico, sin mayor trasfondo que el de representar la misericordia divina. Pero si viajamos hacia atrás, a las raíces más antiguas del relato, descubrimos que esta simplicidad no existía, fue construida, y como toda construcción, requirió demoler partes incómodas del relato original. Las fuentes rabínicas posteriores al exilio babilónico empezaron a suavizar el concepto de Azazel. Algunos lo convirtieron en un simple topónimo, un lugar pedregoso y deshabitado en el desierto de Judea. Otros afirmaron que era una montaña escarpada donde el macho cabrío era arrojado para asegurar que no regresara. En ambas versiones, el énfasis no está en una entidad espiritual, sino en un espacio físico. El cambio puede parecer menor, pero es decisivo. Un lugar no piensa, no conspira, no actúa. Un lugar no representa una amenaza activa. ¿Por qué hacer este cambio? La respuesta podría estar en la necesidad de proteger la ortodoxia y la estabilidad doctrinal. Reconocer que existía o existe una entidad como Azazel, poderosa y rebelde, implicaba admitir que la historia de la humanidad está marcada por la intervención de seres caídos más allá del control humano. Implicaba también reconocer que el pueblo de Dios tenía que lidiar con ellos de forma ritual y periódica. Esto podía abrir la puerta a interpretaciones peligrosas, el temor excesivo, la fascinación indebida o incluso el culto a tales entidades. En el mundo antiguo, el nombre de un espíritu tenía poder. Pronunciarlo era invocar, recordar, conectar. Por eso, borrar a Azazel de la conciencia colectiva podía ser visto como una medida preventiva. Si nadie recuerda su nombre, nadie intentará buscarlo. Si nadie conoce su historia, nadie intentará reproducir sus enseñanzas. Y así, poco a poco, el peso de ese nombre se diluyó en las traducciones, se enterró bajo comentarios alegóricos y se cubrió con capas de interpretación que transformaron a un ser en un simple accidente geográfico. Sin embargo,
El problema de esta reescritura es que no elimina el hecho en sí. Aunque el nombre se oculte, la influencia descrita en los textos apócrifos sigue apareciendo en la historia humana. El patrón de corrupción atribuido a Azazel, la violencia sistemática, la manipulación de la belleza como herramienta de poder, el uso de fuerzas espirituales prohibidas, no desapareció con las ediciones rabínicas. Y esto plantea una pregunta incómoda. ¿Es preferible olvidar un peligro o conocerlo para poder enfrentarlo? En las primeras comunidades cristianas, el libro de Enoc todavía era leído y respetado. De hecho, en la epístola de Judas, en el Nuevo Testamento, hay una referencia directa a Enoc, lo que indica que su contenido era conocido y considerado relevante. Pero con el tiempo, el libro fue quedando fuera del canon aceptado por la mayoría de las iglesias. Solo en la tradición etíope ortodoxa se preservó como escritura inspirada. Para el resto, pasó a ser un texto interesante, pero no inspirado, relegado a los márgenes de la teología. Este silenciamiento tuvo un efecto profundo. Sin Enoc, la figura de Azazel pierde su contexto, se convierte en un enigma sin rostro. En Levítico, su mención queda aislada, sin una narrativa que explique quién es, qué hizo y por qué recibe un macho cabrío cargado con los pecados del pueblo. Y así, generación tras generación, los creyentes crecieron con una imagen parcial, incompleta, que no invitaba a preguntas. Pero lo curioso es que, incluso en este estado de semiolvido, el nombre de Azazel siguió apareciendo en ciertos círculos. En la literatura mística judía, en tradiciones cabalísticas, en grimorios medievales y hasta en mitologías populares, su figura se asomaba como un símbolo de rebelión y conocimiento prohibido. A veces se le representaba como un demonio del desierto, otras como un príncipe caído de gran sabiduría. En todas las versiones mantenía un rasgo común: su relación con la enseñanza de artes ocultas a la humanidad. Esto lleva a pensar que el intento de borrarlo de la historia oficial no fue del todo exitoso. Tal vez porque hay historias que se resisten a morir. Tal vez porque, como sugieren algunos místicos, recordar al enemigo es parte de la vigilancia espiritual. O tal vez porque quienes preservaron su memoria tenían un interés particular en mantener vivo su legado. En cualquier caso, lo que vemos hoy es el resultado de siglos de tensión entre la preservación del relato oficial y la supervivencia del relato oculto. Y esta tensión nos deja en una posición delicada. La mayoría de las personas desconoce quién es Azazel, pero las estructuras de pensamiento y cultura que podrían remontarse a él siguen vigentes y operando. Si lo pensamos bien, es como si estuviéramos viviendo en una ciudad construida sobre ruinas antiguas. Caminamos por calles nuevas, con nombres modernos, sin saber que bajo nuestros pies hay cimientos levantados por manos que trabajaban para un propósito completamente distinto. La superficie parece segura, pero las bases cuentan otra historia. La reescritura de la figura de Azazel no es solo un ejercicio histórico o teológico, es un ejemplo de cómo el poder espiritual o institucional decide qué verdades se transmiten y cuáles se silencian. Y cuando el silencio es lo suficientemente largo, la verdad deja de ser parte de la memoria común y se convierte en un secreto que solo los buscadores están dispuestos a escarbar. Aquí es donde este relato toca nuestra época, porque vivimos en un tiempo en que el acceso a manuscritos antiguos, traducciones y documentos antes inaccesibles es más fácil que nunca. Lo que antes estaba confinado a monasterios o colecciones privadas, hoy puede leerse en línea. Y esto significa que la versión oficial ya no es la única disponible. La pregunta es, ¿qué haremos con esta información? ¿La consideraremos un simple dato curioso o reconoceremos que puede haber implicaciones espirituales para nuestro presente?
porque si Azazel fue borrado deliberadamente del relato, es posible que haya otras figuras, otros eventos y otras conexiones que también fueron eliminadas. Y descubrirlos no es solo un acto de investigación histórica, es quizás una forma de recuperar piezas de un rompecabezas espiritual que nos han dicho durante siglos que no necesitamos completar. Si algo hemos aprendido al recorrer las huellas de Azazel, es que su historia, lejos de ser un mito polvoriento, respira en la sombra de nuestro presente. Durante milenios, su nombre ha sido pronunciado en voz baja, transformado en un lugar geográfico o borrado de la memoria oficial. Pero la esencia de lo que representa no ha desaparecido. Los patrones de corrupción que el libro de Enoc describe siguen apareciendo una y otra vez, como si fueran un guión antiguo que la humanidad repite sin darse cuenta. Hoy, el conocimiento prohibido ya no necesita descender de las nubes. Está en nuestras manos, al alcance de un clic. Las armas de destrucción masiva, el perfeccionamiento de la imagen para manipular emociones, la fascinación por lo oculto y lo místico, todo está integrado en la vida cotidiana. Y aunque no lo llamemos enseñanzas de Azazel, la estructura es la misma. El poder que seduce, la belleza que controla, la magia que promete y la violencia que impone. En este sentido, la prisión de Azazel en un desierto sombrío no es el fin de su influencia, sino una metáfora de su estado actual. Fuera del alcance físico, pero presente en el flujo de ideas, tentaciones y deseos que atraviesan a la humanidad. Como un río subterráneo que no se ve, pero que sigue alimentando manantiales en lugares inesperados. Aquí es donde el ritual del macho cabrío adquiere un significado que trasciende su tiempo. Cada año, Israel se despojaba de sus pecados y los enviaba lejos para Azazel. Este acto no solo limpiaba al pueblo, también recordaba que la corrupción tiene un origen y un destino, y que no todo lo que contamina al hombre nace de su propio corazón. Enviar el macho cabrío era, en el fondo, un acto de resistencia espiritual, una forma de decir que no se aceptaría el legado de un ángel caído como parte natural de la vida. Pero nosotros, en nuestra era, hemos perdido esa conciencia. Hemos sustituido el acto ritual por conceptos abstractos y tal vez sin darnos cuenta, hemos dejado de identificar las influencias externas que modelan nuestros pensamientos y comportamientos. Nos creemos libres, cuando en realidad podemos estar reproduciendo viejas lecciones disfrazadas de modernidad. Mira a tu alrededor. La exaltación de la violencia como entretenimiento, la obsesión por la imagen, la búsqueda de poder sin límites éticos. Cada uno de estos elementos fue señalado en la antigua acusación contra Azazel, y lo más inquietante es que no aparecen como amenazas externas, sino como aspiraciones internas que la sociedad promueve y celebra. Esto es lo que hace que su influencia, si aún existe, sea tan efectiva. No necesita imponerse por la fuerza, basta con seducirnos para que adoptemos voluntariamente lo que destruye. Algunos podrían decir que todo esto no es más que una interpretación exagerada de textos antiguos. Pero, ¿y si no lo es? ¿Y si la historia de Azazel no es solo un relato sobre el pasado, sino un mapa para reconocer los mecanismos invisibles que siguen operando en el mundo? En ese caso, ignorarlo sería tan peligroso como negar la existencia de una enfermedad mientras sus síntomas se multiplican. Y aquí llegamos al punto más delicado. Si Azazel sigue influyendo, directa o indirectamente, entonces la batalla que comenzó antes del diluvio no ha terminado. El día de la expiación, con su misterioso envío del macho cabrío, no era un evento aislado, sino un recordatorio anual de que el enemigo sigue ahí, esperando la oportunidad de recuperar terreno.
El hecho de que este ritual haya desaparecido de la mayoría de las prácticas religiosas actuales podría significar que hemos dejado un frente de batalla sin vigilancia. No se trata de vivir con miedo, sino con discernimiento. Reconocer que, más allá de las explicaciones cómodas, hay realidades espirituales que no cambian con el paso de los siglos. Que la luz y las tinieblas siguen en tensión y que cada generación debe decidir a qué voz escucha. En este sentido, el estudio de figuras como Azazel no es una curiosidad académica, sino una herramienta para fortalecer la conciencia espiritual. Tal vez la mayor victoria de Azazel no haya sido corromper a la humanidad en el pasado, sino convencerla en el presente de que nunca existió. Si logra que dejemos de nombrarlo, de identificar sus huellas, entonces puede seguir actuando sin ser visto. Y un enemigo invisible es siempre el más peligroso. Por eso, entender su historia es, en sí mismo, un acto de resistencia. Volver a pronunciar su nombre, no para venerarlo, sino para reconocer la amenaza que representa, es recuperar una parte del conocimiento que se nos intentó arrebatar. No para vivir atados al miedo, sino para recordar que la lucha sigue y que la victoria no está garantizada por la inercia, sino por la vigilancia constante. Ahora, querido buscador, la pregunta que queda no es si Azazel existió, sino si su eco sigue resonando en tu vida. ¿Qué pensamientos, hábitos o deseos podrían estar enraizados en una enseñanza que comenzó hace miles de años en la mente de un ser que se rebeló contra el Creador? ¿Qué parte de lo que aceptas como normal podría ser en realidad una concesión a la misma corrupción que el pueblo de Israel se negaba a retener? Este es el verdadero desafío, mirar más allá de la superficie, cuestionar lo que siempre se nos ha dicho y atrevernos a reconocer que el misterio del macho cabrío no es un pasaje olvidado de la Biblia, es una advertencia que sigue vigente. Y si has llegado hasta aquí, tal vez sea porque en lo profundo sabes que algunas historias no se cruzan en tu camino por casualidad. Si esta revelación ha encendido tu curiosidad, no dejes que se apague. Déjame en los comentarios qué piensas de la figura de Azazel y si crees que su influencia sigue viva hoy. Comparte este video para que más personas descubran lo que la historia oficial quiso ocultar. Suscríbete y activa la campanita, porque lo que vamos a revelar en los próximos episodios podría cambiar para siempre tu visión de la Biblia. Aquí no buscamos espectadores, buscamos guardianes de secretos, buscadores de la verdad que otros prefieren callar. Y ahora te dejo con una pregunta que quizás no te deje dormir esta noche. Si el macho cabrío de Yom Kippur no era solo un símbolo, entonces, ¿a quién le estamos entregando nuestros pecados hoy?